Queridos hermanos, bueno, soy el padre Willy y quiero compartirles las reflexiones que con ocasión de la cuaresma de este año jubilar, convocado por nuestro obispo, compartíamos con varias personas la noche del 28 de febrero. Estas reflexiones tienen como título "Hagan esto en memoria mía", porque queremos tratar de reflexionar con memoria agradecida nuestra vida diocesana y personal, y también queremos formarnos para poder evitar caer en las tentaciones de la memoria. Propongo estas reflexiones como una reflexión espiritual y sapiencial. La primera reflexión la titularía "El tiempo y la memoria". El primer domingo de Cuaresma, en la página del Evangelio, Jesús, el Hijo de Dios, como lo había declarado el Espíritu en el Jordán, venciendo la tentación en el desierto, convocaba ahora a los hombres diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. El tiempo del que habla Jesús no es el tiempo del cronómetro, no es ese tiempo implacable que devora nuestros procesos, no es aquel terrible dios Cronos de los griegos que sigue fabricando cronómetros, cronogramas, cronologías, que nos impone enfermedades crónicas y que de alguna manera se anida en los almanaques y en las aplicaciones de nuestro celular, en la que estamos siempre forzados a crucificar con los clavos de la agenda y de la alarma aquellas cosas que creemos relevantes y obligatorias de nuestro futuro. El tiempo del que habla Jesús es otro. Ese tiempo no nace en la hora cero y muere en la hora cero, sino que es aquel tiempo que Dios ha creado como un escenario del encuentro amoroso con los hombres y lo ha llenado de posibilidades. Kairos. En la primera página de la Biblia, la palabra de Dios se hace música que crea el mundo y pone en existencia también el tiempo con un ritmo pascual. Cada estrofa termina: y hubo tarde, y hubo mañana, y hubo tarde, y hubo mañana, salvo la séptima estrofa, donde Dios cesa: ya no hay tiempo. Y fíjense que ese tiempo es siempre Pascua, porque la noche, donde podría parecer que termina la acción, que termina el tiempo, no es lo último. Siempre hay amanecer, siempre hay mañana, siempre es Pascua. El tiempo de Dios contiene la noche, pero es Pascua. Lo vivimos en la liturgia el domingo. Comenzamos a celebrarlo el sábado a la tarde y termina en la luz del domingo. Contiene la noche, pero no termina en la noche. El tiempo tiene como médula la Pascua. Y por eso hay una criatura, imagen de Dios, el hombre, somos nosotros, que tiene la capacidad de guardar ese tiempo en la memoria para vivirlo como don, como oportunidad, como Pascua. La primera tentación de la memoria es transformarla en un álbum de recuerdos, donde colocamos fotos del pasado, algunas pueden ser muy bellas y otras tan traumáticas que a veces son capaces de esterilizar nuestra memoria, así que no están integradas en la Pascua, pero solo es un álbum. La Cuaresma es el tiempo oportuno para estimular la memoria a la luz de la Pascua, para que nuestra memoria sea Pascua. La memoria agradecida de los 90 años de la Iglesia diocesana debe ser celebración pascual. Es el tiempo, los 90 años, donde hubo tardes y mañanas, noches y amaneceres, muertes y resurrecciones. Es celebrar la Pascua continua de nuestra Iglesia. Incluso el tiempo presente también debe ser Pascua.
debe ser Pascua que celebremos con memoria agradecida, confiando en que este tiempo que Dios nos regala hoy también es una nueva expresión de fecundidad. La Cuaresma, el Jubileo, son tiempos para hacer memoria agradecida de nuestras Pascuas, no solamente la de la Iglesia diocesana, también en esta Cuaresma, nuestras Pascuas personales, familiares y comunitarias. Es tiempo de recuperar ese pasado no como árbol, sino como un proceso en que se inscriben nuestros gozos, esperanzas, alegrías y tristezas en una serie de Pascuas, porque Pascua fue nuestro nacimiento, Pascua fue nuestro bautismo, conocer a Cristo y entrar en la vida de la Iglesia y de la fe fue otra Pascua, fueron Pascuas nuestras opciones de vida cuando se casaron, cuando nos consagramos, lo fueron nuestros cambios de estado cuando nos convertimos en padres, hermanos, abuelos. Fueron Pascua también la partida de nuestros seres queridos que pasaron de este mundo al Padre, aunque hayamos quedado con lágrimas ante una tumba vacía hasta que llega la luz del consuelo pascual. Sin estas Pascuas no existimos. Sin estas Pascuas nuestra historia es una colección de agendas devoradas por el tiempo implacable. Y si todavía quedan en el tiempo que hemos vivido, en el pasado, tumbas cerradas, muertes, dejemos que Dios las abra y que lo que ellas guardan pase de este mundo al Padre y se conviertan para nosotros en buena noticia. Que pasémosla sin miedo, con memoria agradecida. Nuestras historias personales y eclesiales pueden tener heridas, clavos, lanzas que se anidan en la memoria y es necesario sanarlas. ¿Cómo sanar nuestra historia? ¿Cómo quitar esas enfermedades de nuestra memoria que la esterilizan? ¿Cómo ayudarla a no caer en tentaciones que la amenazan? No hay recetas, no hay recetas. Solamente me permito recordarles algunos testimonios de la Biblia, que están en las páginas de la Biblia. El primer testimonio de una memoria que ha sido redimida, sanada, y que fraguó a alguien para que cambiara para bien y para la libertad, la tomo de la narración bíblica de José, el penúltimo hijo de Jacob, que lo tuvo con Raquel, su amada. Creo que el número 11 de 2 hermanos, él nos puede ayudar con su testimonio. Su historia comienza como la de un muchacho muy afortunado, ¿no? Que es el predilecto, tiene el afecto desproporcionado, hasta imprudente, de su padre y el silencio, quizá educador, de su madre, una mujer probada por su escasa fecundidad y por el desprecio de su entorno. Pero este muchacho tan mimado se sueña como una estrella, alrededor de la cual gira todo lo demás. Él vive pensando que todos sus hermanos, su padre, su madre, existen para inclinarse ante él. Su persona, en los primeros renglones de este relato, tiene un protagonismo tan espectacular que Dios casi no tiene nada que hacer con él, ni aparece. Los otros 10 hijos de Jacob llegaron a aborrecerlo, cansados de ser relegados por este hermano brillante, y así fue que atentaron contra José y lo entregaron a traficantes de personas, de modo que terminó en el mercado de esclavos de Egipto, donde fue adquirido por un acaudalado señor que lo tuvo a su servicio. Y es en esta nueva etapa del José con su libertad probada, al servicio ahora, inclinándose él y no los otros, donde Dios pudo entrar y ponerse a su lado como motor de su vida, estimulándole la memoria de un Dios que es el Dios de los padres, de un Dios que asiste a su familia, a sus padres con una bendición, aquella bendición de los hijos
de Abraham. ¿Mm? Y bien, allí José comienza a vivir una Pascua. Y esa memoria le permitió que aquel hecho traumático, aquello que le hicieron sus hermanos, que podría haberle amargado la existencia y la vida, no le contaminara la memoria, su presente y su futuro. Y ojo, que fue un presente y un futuro también difíciles, porque después José fue víctima de acoso sexual, fue denunciado falsamente por abuso, terminó en la cárcel y a diferencia de lo que había pasado con sus hermanos, estas situaciones él podría haberlas evitado si cedía a la mentira, a la corrupción, si él renunciaba a aquello que le mantenía la llama en su memoria, que le permitía caminar hacia adelante, su Pascua, su tesoro más preciado. ¿Y cómo voy a cometer este delito tan grave ante Dios? El Señor, cuando ya estuvo en la cárcel, falsamente acusado, dice la Biblia, lo asistió y lo cubrió con su misericordia. Y una misericordia que José no la usa para sí, sino que en la cárcel se pone también al servicio, y no ya de señores que podrían recompensarlo, también perderlo, sino hacia los últimos de los últimos, que no pueden recompensar. ¿No? Y así pudo salir del mundo de sus sueños y entrar con el corazón puesto en el Señor de la Misericordia en los sueños de los otros. Bien, finalmente interpretó los sueños del faraón y se convirtió en un funcionario importante, y en ese momento aparecieron ante sí sus hermanos, aquellos que lo hirieron tanto en el pasado, que le hicieron pasar por la experiencia traumática de la pérdida de lo que quería, la esclavitud, el abuso, la cárcel. Fue entonces cuando tuvo que José sacar de su memoria lo mejor. Entre el llanto inapagable de sus dolores pasados, porque dice la Biblia casi como una especie de parábola, que el llanto de José se escuchaba por todo Egipto, no es que tuviera una voz tan grande, sino que sanar las cosas del pasado dolorosas no es fácil, nos saca muchas lágrimas. Él saca de la clave de su memoria saludable, de su pasado vivido como Pascua, aquello con lo cual puede enfrentar a sus hermanos. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Miren, todavía es hijo. Soy José, el hermano de ustedes. Y es hermano que estos hermanos le hicieron tanto daño, ¿no? El que vendieron a los egipcios. Les pesa mal. Les duele haberme vendido acá. No sea así. Porque fue Dios que para salvar vidas me envió delante de ustedes. Es decir, José les dice, miren, ustedes intentaron hacerme mal, me lo hicieron. Sin embargo, no fue eso lo que me arruinó la vida, me amargó la vida. Dios me pidió que no dejara meterse en ese mal que ustedes me hicieron para que Él lo pudiera transformar y sacar de ese mal un bien para mí y para ustedes. Dios puede entrar en nuestra historia sin manipularla, sin doblegarla. Es alguien que con su discreta presencia, sin proteccionismos y sin desentenderse, ofreciéndonos oportunidades en todos los acontecimientos, pasados incluso que duelen, puede transformar. No quiere nuestro mal, pero así, descalzo, discreto, puede entrar en las heridas que el mal nos hace y celebrar allí con nosotros una Pascua que las transforma en bien. La Cuaresma es tiempo de dejar entrar a Dios en nuestra memoria para celebrar esa Pascua en los acontecimientos de mi vida y de la vida de mi iglesia y de la vida de mi familia. Esta sería la primera narración testimonial que les propongo. La segunda, bien, tiene que ver con
la memoria de los caminantes por el desierto, fraguados por la libertad. En realidad es lo que el Papa Francisco nos propuso en su mensaje de Cuaresma, ¿no? Caminando por el desierto, fraguando la libertad. La narración bíblica en este caso es la del Éxodo. Teje muchas tradiciones, no están solamente en el libro del Éxodo y de Números. El libro de Números tiene un nombre en hebreo que Bemidbar significa en el desierto, precisamente. Allí se narran las tentaciones que tuvo Israel en el desierto, y el eco de la experiencia del desierto le permite a Israel después volver a rezarlo en los salmos, volver a recordarlo cuando les toque el exilio. Siempre tiene una memoria fecunda de aquello que también tiene cosas difíciles, como las tentaciones y las caídas. El pueblo peregrino cayó muchas veces en la tentación de una memoria selectiva. De modo que la nostalgia le desfiguraba la realidad de lo que había vivido en el pasado y lo lloraban porque lo idealizaban. Era un pasado idealizado, porque entonces teníamos, y entonces hacíamos, y estábamos, y no nos faltaba, y el pasado era bello, el pasado era seguro, el presente es inseguro, el futuro es incierto. Este es el gran pecado de la memoria que impide al pueblo alcanzar las metas del camino que tiene por delante. Me quedo enganchado en el pasado. En concreto decían, cuando estábamos en Egipto bajo el dominio del faraón, un rey que cree que es un dios, que domina a los hombres como tal, teníamos la seguridad de las ollas con las cebollas, los puerros y el pescado, y ahora estamos en este lugar desértico, inseguro, donde no hay carne para comer, y estamos hartos del maná, esa comida miserable. Lo mismo sucede repetidamente con la añoranza del agua. Qué poquito, es una fuente que brota de una roca con aquella fuerza acuática, divina, generosa del Nilo, gozado en la tierra de la esclavitud, que tuviéramos que pisar su barro como esclavos para hacer ladrillo, ¿no? El pueblo se siente más seguro con un dueño, con un patrón, que con un esposo y un padre. Prefiere la seguridad de la orden del dominador que la decisión libre que debe tomar ante el llamado de Dios que le habla al corazón. Siempre repetirá Israel y la iglesia, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón. La historia tiene que ser siempre éxodo, saber dejar cosas y seguridades para emprender el camino de la historia con riesgos, con confianza, no con seguridades que esclavizan. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Dijo Dios a Abraham, deja tu tierra y vete a la tierra. Los discípulos, dijo Jesús, dejaron a la barca, a su padre, lo siguieron. Siempre la vida de fe que es fecunda tiene pascuas y tiene cosas que dejar. Bien. Y finalmente, la última narración que quiero compartirles es precisamente la que marca la Cuaresma, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. Ahora volvemos la mirada a Jesús, que con una memoria formada, porque la memoria hay que formarla, no es que surge por espontaneidad, hay que formar, hay que elaborar las cosas que hemos vivido. Y Jesús tiene una memoria formada. Y por eso es que ahora va al desierto 40 días con la memoria del pueblo que estuvo 40 días tentado, y con esa memoria enfrenta la tentación, uniéndose a todos los tentados de Israel y de la humanidad. La más tremenda tentación con la que el tentador busca una y otra vez, la primera, la segunda tentación, es la que tiene que ver con la paternidad de Dios. Si eres hijo, la que nos hace creer que Dios no es padre y que nosotros ya no podremos ser hijos o que no lo somos. Al lado de esta tentación, las otras son un juego de niños. Esta es la más terrible tentación.
porque toda la historia tiene como motor la paternidad de Dios. Cuando Moisés tiene que ir al faraón para que deje salir al pueblo de Egipto, dice: Israel es mi hijo primogénito, deja partir a mi hijo para que me rinda culto. Es decir, la paternidad es la causa de todo. Tenemos que cuidarnos de esta tentación. Jesús también la tuvo, ¿eh? La tuvo allí en el desierto y sobre todo la tuvo en la cruz. Miren, a veces Dios se hace tan difícil de reconocer como Padre y nuestra filiación queda tan golpeada a veces que a veces tenemos que decirle con confianza de hijos cuando nos atraviesa el dolor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como Jesús en la cruz, pero sabiendo que el dolor se hace más grande porque es más grande la tentación y porque no queremos renunciar a ser hijos. Bien, esta primera tentación, aparte de esto, tiene que ver con la realidad del hambre. No hay realidad humana más provocadora. Miren, la comida es la columna de toda la existencia humana y cristiana. La comida está en el centro de la fe, de la espiritualidad, de la teología, de la liturgia, de la pastoral. Podríamos decir, aunque parezca medio raro, que todo se resuelve. No olviden que el primer don que Dios le hace al hombre recién creado a su imagen y semejanza es el alimento. Les doy como alimento a las plantas. Y también el límite que tiene el hombre para vivir es el alimento, no coman. Y recuerden que la causa de la caída primordial fue una comida. Allá, bajo el árbol, los padres del jardín tomó, comió, dio a su marido que comió. Y fue también la comida, la tentación de los que cruzaron de la esclavitud a la libertad en el desierto. Y recuerden que también es una comida el sacramento que hace presente el sacrificio pascual del Hijo de Dios. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Y que por compartir la comida con el caminante desconocido, los discípulos de Maús, que se estaban alejando de sus hermanos con la fe apagada por la desilusión, pudieron reconocer al partir la comida al Señor y volver a la fe de los discípulos. Por eso el hambre pone en tela de juicio toda la paternidad de Dios respecto de los hombres. Cuando decimos Padre, le decimos en el corazón: danos hoy nuestro pan de cada día. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en panes. La gran tentación del Mesías, del discípulo, de la iglesia. Jesús vencerá esa tentación, no solamente porque no convirtió la piedra en pan, sino porque Él mismo es lo que se convirtió en pan, no una piedra, sino Él. Por eso vence la tentación, porque ha educado su memoria en tantas hambres de la humanidad y en el alimento de su pueblo, y le contesta con la Escritura. Dice la Escritura: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respuesta de la palabra que después se va a convertir en. Jesús vence la tentación de ser un Mesías que se ocupa del hambre del pan material, que también puede anidar en nosotros. Jesús no se desentendió del hambre, pero cuando alimentó a la multitud junto al lago, movido por la compasión, lo hizo después de alimentarlos el pan de la palabra. Incluso después de darle los panes y los peces, tuvo que fatigosamente explicarle a los discípulos quién es el pan que llevan en la barca. ¿Quién es el pan que llevan en la barca? Porque los discípulos discutían que no tenían pan. Y, claro, Jesús les había dicho, que nos cuesta tanto traducir: den a ellos de comer ustedes mismos. Es decir, el alimento que tienen que dar de comer los discípulos a ellos son ellos mismos. Ustedes mismos es el objeto del sujeto. Aunque por ahí lo traduzcamos mal en nuestras vidas. Pero los discípulos no lo entienden y van a la barca diciendo: ay, no tenemos pan. Pero si a ustedes los he hecho pan.
si yo me echo pan? Y no quiero amasarlos con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes, que es la hipocresía y la búsqueda del oportunismo. Para los discípulos es cuesta. El Evangelio de Juan también dice que cuando Jesús alimentó a la multitud, después querían atraparlo para hacerlo su jefe. Claro, necesitaban un Mesías así, que les llenara la panza. Jesús no, no se deja atrapar por ello, huye, huye. Piensen ustedes que cómo podemos vencer la tentación de no desentendernos del hambre, porque hay que ir el pan, pero no pensar que lo que tenemos que dar es algo distinto de nosotros mismos, hechos pan. Esta es la tentación que hay que vencer. Esta es la tentación que siempre vamos a tener. Memoria agradecida es memoria eucarística y aquí hay algo que vencer en nuestro corazón. La segunda tentación también pone en tela de juicio la paternidad de Dios y en realidad está revestida con lo más sagrado. O sea, la tentación está hecha con palabras de la Biblia. El tentador quiere manipular la memoria de Jesús, que conoce las palabras de la Escritura, pero es una memoria selectiva. Le recuerda a Jesús una frase de la Biblia, pero como algo aislado, no inscrito en toda la experiencia de la revelación. En realidad, Jesús vence la tentación porque inmediatamente conecta esa escritura con los otros elementos que le dan contenido, es decir, para que haya una interpretación auténtica. Y bien, ¿qué hace el tentador? Tienta a Jesús haciéndole creer que puede como evitar la gravedad de este mundo, que puede correr todos los riesgos, que nada le va a pasar. Soy un hijo de Dios, ¿qué me puede pasar? ¿Qué riesgo puedo correr? Dios me va a cuidar en todo. Es creer que la fe y la vida cristiana, que todo lo que hago, inclusive hacerme pan o conocer la palabra de Dios, es sencillamente el precio de un certificado de seguro contra todo riesgo que Dios extiende al discípulo. Jesús no le pide a Dios, no tentarás al Señor, tu Dios. No le pide a Dios que su existencia sea una historia vivida con seguro contra todo riesgo. Es una memoria que tiene confianza. Ni siquiera cuando estuvo en la cruz llamó ángeles del cielo para que le sacaran los clavos y le sacaran los soldados del Sanedrino de los romanos que tenía allí adelante. Y finalmente la última tentación, obviamente, es la de la idolatría. Cuando Israel llega al monte donde ve toda la tierra prometida, pues allí tiene que advertirles Dios que van a tener esta tentación de cambiar de Dios, que es lo que le propone el tentador a Jesús en el monte. Claro, son tiempos nuevos, el futuro es nuevo. ¿Acaso necesitamos un Dios más moderno, un Dios más actualizado, más adecuado a los tiempos que vivimos? ¿Acaso no debiéramos superar esa religión del pasado, retrógrada, del desierto? Hay nuevos caminos de desarrollo en lo político, en lo económico. Nos están diciendo que Dios del desierto, del silencio, de la libertad, ya no va más. Ahora nos comunicamos mucho. ¿No tendríamos que honrar nuevos dioses para que nos empoderen mejor para caminar hacia el futuro? Piensen ustedes el pueblo de Israel. Venían con el Dios del desierto, del silencio, de la libertad, qué sé yo cuánto, y llegan a Canaán, donde está Baal, donde está Serax. Imagínense, no llueve casi nunca. De pronto
Comienza el Dios a moverse en el cielo con nubes, con tormentas, con pirotecnia de rayos. Llueve. Pero allí está el Dios que ha alargado su fecundidad sobre la tierra. Tenemos más cosechas, podemos meter más dólares al Banco Central, tenemos el futuro. No son esos los dioses que ahora tenemos que venerar. Las cabras, las ovejas, pastaban y se miraban. Y resulta que de pronto comienzan a parearse, ¿no? Claro, eso significa que hay más carne, más leche, más lana, más trabajo, más sola diosa, más sola diosa Astarte. Claro, esta tiene que ser nuestra diosa. Pues necesitamos aquel Dios. Sí, son dioses que tienen para el futuro solo promesas, pero no tienen un pasado de relación. Son dioses de las cosas, de las necesidades, no de la vida y de la Pascua. Jesús recuerda las palabras que Moisés puso en los oídos del pueblo para enfrentar su futuro de progreso. Bien, y para terminar, si no ya todo se ha hecho muy largo, y bueno, perdónenme que no han ido las diapositivas al ritmo de lo que voy diciendo, pero han podido repasar las notas. La memoria agradecida siempre es memoria eucarística. Es decir, nuestra memoria de iglesia celebramos 90 años porque tenemos el signo sacramental, el memorial que marca todos los tiempos. La entrega de Jesús en su sacrificio pascual, el sacrificio del cuerpo entregado, del pan partido para la vida del mundo, de la sangre derramada para la comunión de la alianza siempre nueva y eterna. Nuestra iglesia diocesana celebra este año un jubileo porque muchos hombres y mujeres hicieron esto en memoria suya. Es decir, ¿qué hicieron? Se hicieron pan partido. Fueron pan que se partió y se dio en memoria de Jesús. Tantos obispos, sacerdotes, catequistas, dirigentes cristianos, de Acción Católica, asistentes de cursillo, de oasis, animadores de comunidades, seguidores de Cáritas, tanto que no terminaría nunca de nombrar. Esto hace que hoy la iglesia de Mendoza pueda caminar mirando al futuro con memoria agradecida. La memoria eucarística, tanto pan, tantos que hicieron en memoria suya lo que mismo que Jesús hizo, con lo que puso en movimiento todo. Ahora vamos a tener un tiempo de gracia, jubileo. Ojalá que después de hacer estas reflexiones o de escucharlas, puedan tener un momento para arrodillarse ante el Santísimo, ante el pan eucarístico y sentir que Jesús les dice, ahora también ustedes, como tantos otros, gracias a lo cual ustedes hoy están aquí, todos llamados, todos enviados, todos celebrando, puedan hacer memoria eucarística, puedan escuchar, mirando ese pan, que Jesús les dice, hagan en memoria mía y de la iglesia esto. Dense ustedes como pan. Dense ustedes como comida. Bien, ahí les dejo algunas preguntas por si quieren ustedes repasar delante del Señor. Y esperando que tengas una muy buena Cuaresma y que tengas una muy buena Pascua, te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y te pongo en el corazón de María, nuestra Madre del Rosario.